Bueno, y ahora, como decía Fran, viene la segunda parte de nuestro seminario internacional, Líderes que transforman del desafío al bienestar escolar. Vamos a conocer la charla Vínculos que transforman, bienestar docente y aprendizaje socioemocional. Queremos invitar al escenario a Pilar Álamos, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, PhD de Virginia y Castle Scholar. Pilar ha estudiado profundamente cómo el vínculo del profesor-alumno se convierte en bienestar y aprendizaje medible. Bienvenida, Pilar, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿se escucha bien ahí? Sí, súper. Bueno, primero que todo agradecer al Grupo Educar, a la Corporación Eventuras por la invitación el día de hoy y en especial por crear este espacio, ¿no?, para poder salirnos un poco de la rutina, detenernos unos minutos a reflexionar, a mirar nuestro trabajo, intercambiar algunas ideas y darnos esa pausa que tanta falta nos hace a veces en el mundo de la educación. Hoy día quiero partir contándoles quién soy. Yo soy Pilar Álamos, soy académica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, trabajo formando profesores, educadoras de párvulo en particular, y yo me he dedicado en la última década a la investigación científica en temas de aprendizaje socioemocional en la educación parvularia y en los primeros 4 años de educación básica. Entonces les voy a hablar un poco desde esa mirada, desde ese lente, desde la investigación, algunos conceptos, algunas ideas que espero les puedan servir para trabajar e intencionar estos temas en su práctica en el día a día. El tema de hoy día es la socialización de emociones, qué pasa en las aulas y cómo puede apoyarse desde la dirección. La palabra socialización de emociones es una palabra media difícil, incluso a mí me cuesta un poco pronunciarla a veces, pero la socialización tiene que ver con cómo nuestros estudiantes aprenden sobre emociones en las interacciones sociales, de ahí viene el nombre, que pasan en la escuela en el día a día, ¿no? Cómo aprenden sobre emociones al interactuar con sus profesores, con los padres, en el patio, en la sala, en el almuerzo, en esa cotidianeidad del colegio que con el paso del tiempo uno la va incorporando, va aprendiendo distintos códigos. Y si piensan, todos nosotros hemos sido estudiantes probablemente, pasamos 14 años de nuestra vida en el colegio, vamos al colegio a veces 5 o 6 horas o más al día, 5 días a la semana, entonces se imaginarán que el efecto que tiene el colegio en el largo plazo a través de las interacciones cotidianas nos moldea quiénes somos como personas y también cómo gestionamos y qué aprendemos desde las emociones, ¿ya? Y eso es un poco en ese espíritu de esta cotidianeidad que pasa todo el día a día en el colegio y cómo influye en el aprendizaje emocional, es lo que de esto se va a tratar hoy día. Entonces, para comenzar, Mike ya hizo un poco esta pregunta, pero les quería pedir de nuevo si pueden levantar rápidamente la mano, ¿quiénes son actualmente profesores en sala? Ya, la mayoría. Entonces, ustedes saben perfectamente que la docencia es una profesión quizás de las más importantes, si no la más importante, pero es también una profesión súper desafiante, ¿ya? Y que puede ser bastante estresante. Para quienes no son profesores actualmente en aula, imagínense algo como esto, ¿no? Ser profesor implica que uno está virtualmente atrapado, captivo en la sala con un grupo de unos 30 estudiantes. Y estoy siendo generosa porque muchas veces son más de 30, pero dejémoslo en 30 por ahora, ¿ya? Hay estudiantes que están durmiendo, llegando tarde, riéndose, otros divagando, ¿no? Y uno como profesor no puede salir de la sala en algún momento difícil porque te puedes meter en problemas, puedes perder tu trabajo, abandono de labor. Los estudiantes tampoco pueden salir de la sala porque los pueden castigar, se meten en problemas. Entonces, estamos virtualmente captivos en la sala, ¿ya? Y en esa sala los profesores tienen el desafío de captar la atención de estos estudiantes todos los días y enseñarles a diario lenguaje, matemática, ciencia, historia. Bastante difícil, ¿no? ¿Sienten un poco la tensión, el estrés con esta imagen, ¿no? Se les tensa un poco el cuerpo, se les suben un poquito los hombros, ¿ya? Quise partir con esta caricatura porque el estrés es una emoción
bien recurrente que experimentan los profesores en el día a día haciendo clases. Partimos del estrés porque es común, pero no todo es necesariamente tan negativo o tan difícil. Los profesores también experimentamos otro tipo de emociones. Muchas veces una sensación de satisfacción, de logro, de orgullo muy grande cuando uno de nuestros estudiantes demuestra un aprendizaje por el que hemos trabajado tanto tiempo. No en esos momentos que uno siente que todo valió la pena. También a veces experimentamos agradecimiento, gozo, disfrute, cuando nuestros estudiantes reconocen nuestro trabajo, nos manifiestan cariño. Y otras veces, por qué no decirlo, también experimentamos sensación de fracaso, de abatimiento, de culpa, cuando nos rendimos con un estudiante con el que hemos intentado todo, y sentimos que nada nos resulta. Eso es como para decirles que desde la profesión docente, los colegios son lugares donde nosotros experimentamos emociones constantemente, durante todos los días. Y lo mismo le pasa también a los estudiantes. Imagínense un adolescente en el periodo donde los pares son tan importantes, que van a decir de mí, la vulnerabilidad que implica pararse adelante de sus pares, presentar algo, ya la ansiedad y a veces también el logro cuando logran exponer, por ejemplo, claramente una idea. También, por supuesto, el gozo de jugar con los pares, de aprender cosas nuevas. La profunda concentración que pueden experimentar los estudiantes a veces cuando se involucran realmente en algo de aprendizaje, cuando están probando cosas, tocando. Y otras veces también la sensación de frustración, cuando algo es difícil, cuando las cosas no resultan como ellos quieren, cuando están aprendiendo algo que sienten que no lo logran. Quise partir con todas esas imágenes, ojalá para intentar darle un poco de guía de que las escuelas, los colegios son lugares donde se experimentan muchas emociones en el día a día. Tanto los profesores las experimentamos, los adultos, también los estudiantes. Por lo tanto, la socialización de emociones, esto de que las emociones están pasando, va a pasar igual. Querámoslo o no, lo intencionemos o no, hagamos algo al respecto o no, la socialización, el aprendizaje de emociones está pasando igual en los contextos escolares. Y con eso, la idea de hoy es poder hablarles como de 3 temas generales. El primero, ¿por qué importa la socialización de emociones? Ya, si sabemos que los estudiantes están aprendiendo constantemente acerca de emociones, ¿por qué igual nos preocupamos de eso? ¿No? ¿Cómo intencionarla pensando en qué prácticas docentes influyen en la socialización de emociones con el espíritu de, si esto ya está pasando, ¿cómo podemos hacerlo para hacerlo lo mejor posible? Para que los estudiantes aprendan sobre emociones de maneras más adaptativas, más competentes, más acordes a los contextos en los que ellos se desenvuelven. Y por último, ¿qué sabemos desde la investigación que pueden hacer los directores para apoyarla? Específicamente, ¿qué apoyos, qué recursos permiten o se han asociado en investigaciones previas con mejores prácticas para promover el aprendizaje emocional de los estudiantes? Entonces, esos son los 3 grandes temas de hoy. Partamos con el primero, que es ¿por qué importa la socialización de emociones? Para partir con esto, les voy a mostrar un modelo conceptual lleno de flechas, se los adelanto al tiro, ¿ya? Que es de Carlos Valiente, que es un modelo bastante usado sobre la socialización de emociones. Desde este modelo, los estudiantes aprenden 2 grandes tipos de aprendizaje durante su vida escolar. Aprendizajes más relacionados con las emociones, como la competencia emocional, la competencia social, las conductas, ya como comportarse, que tienen mucho que ver también con cómo manejan sus emociones, y todos los aprendizajes que tienen que ver con lo más académico, involucrarse con el aprendizaje, el rendimiento, las notas, etc. Y estos aprendizajes más emocionales influyen en lo académico, ¿ya? Esto puede ser trivial para muchos de ustedes, pero no lo es en muchos colegios, para muchos sostenedores, pero resulta que nuestras dificultades conductuales influyen en qué tanto nos podemos involucrar en el aprendizaje. O por ejemplo, si yo tengo ansiedad frente a las matemáticas, influye en cómo me aproximo a ese contenido, qué tanto lo intento, ¿no? Entonces las emociones cumplen un rol en el aprendizaje, en el rendimiento, en la parte académica, que a veces tiende a ser la prioridad en los contextos escolares. Desde este modelo, lo más cercano que influye
directamente el proceso, el medio, la manera en que los estudiantes logran estos dos tipos de aprendizaje es a través de las interacciones, ¿ya? Que es algo bastante básico para todos quienes tienen formación en educación, pero los estudiantes aprenden en interacciones con otros, ¿ya? Interacciones con pares e interacciones con profesores. Y estas interacciones, a su vez, están influidas por lo que los estudiantes traen con ellos mismos, ¿ya? Y me parece bien importante reconocerlo. Por ejemplo, es muy distinto como profesor interactuar con un estudiante que tiene un temperamento más fácil, que es obediente, versus con un estudiante que a veces tiene un temperamento mucho más reactivo, le cuesta seguir instrucciones, etc. Entonces es importante reconocer que lo que los estudiantes traen influye también en esas interacciones. A su vez, esas interacciones también se ven influidas por lo que los profesores y los pares traen en juego. Desde los profesores sabemos que el funcionamiento socioemocional de los profesores, la salud mental, el estrés, cómo regulan sus emociones, influyen cómo ellos y ellas interactúan con los estudiantes, y el funcionamiento de los pares también influye. Qué tan regulados son mis compañeros, cómo es su conducta, cuál es su rendimiento académico, influye también en el tipo de interacciones que tenemos al interior de la sala de clase. Y por último, todo lo anterior, como está dentro del contexto de la sala, que es un contexto grupal, se ve influido también por el ambiente de aprendizaje, esto que mostraba antes las franciscas en el modelo, ¿no? Las rutinas, las normas, la comunidad del curso que tenemos, y el funcionamiento colectivo del grupo de pares, porque sabemos que en el aprendizaje hay un efecto de pares también. En grupos que son mucho más regulados, los niños tienden a desarrollar más autorregulación y cosas de ese estilo. Entonces quise partir con este modelo, primero que todo para que se queden con la idea de que esto es un proceso difícil, ¿ya? Que está influido por un montón de cosas, que está lleno de flechas, ¿ya? Y que no hay una receta mágica respecto a cómo favorecer, apoyar el desarrollo de la competencia emocional de los estudiantes, pero sí empezar a entender todos estos factores que lo influyen, nos empiezan a ayudar a mirar las cosas que son importantes para poder intervenir de manera más efectiva. ¿Ya? Y voy a volver a esta imagen después, pero quería partir como contextualizando eso. Entonces, una cosa, como decía Mike, cuando hablamos de temas socioemocionales, estamos hablando de una bolsa de gatos donde todo el mundo mete todas las cosas, ¿ya? Y eso es verdad también en la literatura. Entonces quiero partir brevemente, cuando estoy hablando de competencia emocional, definiendo bien a qué me refiero, ¿ya? Y de ahí vamos a ver algunas cosas más del modelo. Pero cuando pensamos de socialización de emociones, esto que los estudiantes están aprendiendo, estamos hablando de que los estudiantes aprenden competencia emocional, ¿ya? De nuevo, la socialización está pasando igual. Pueden aprender más o menos competencia emocional, salir del colegio siendo más o menos competente, más o menos adaptativo, etc. Pero la competencia emocional se define por tres grandes componentes. El primero es el conocimiento de emociones, que tiene que ver con ser capaz de conectar mi experiencia fisiológica con una palabra de emoción, ¿ya? Poder reconocer qué es lo que me pasa, ponerle nombre, ¿ya? Eso es como lo más quizás básico del conocimiento de emociones. Por supuesto eso se va complejizando en el tiempo, uno parte con emociones básicas, luego con emociones autoconscientes que han dirigido a uno mismo, como el orgullo, la vergüenza, la culpa. Y el conocimiento de emociones, además de este conocimiento quizás más cognitivo, más declarativo, también tiene un componente bien importante de su aplicación en contexto, ¿no? Puedo yo identificar en distintas situaciones qué me está pasando, cómo me hacen sentir. ¿Soy capaz o no de anticipar cómo me voy a sentir yo en ciertas situaciones? Por ejemplo, si me botan toda mi torre del ego, ¿cómo me voy a sentir? ¿No? Todo eso tiene que ver con el conocimiento de emociones. Y a la base de eso está la idea de que nosotros como seres humanos desarrollamos esquemas o guiones de las distintas emociones, ¿ya? Estos esquemas o guiones son como un poco categorías donde almacenamos información de qué pasa antes típicamente, por ejemplo, de que yo me siento feliz, qué pasa después, en qué contextos la puedo mostrar o no, etc. Entonces vamos acumulando este conocimiento que afecta a nuestra competencia emocional. Un segundo componente de la competencia emocional es ser capaz de expresar las emociones de maneras que sean coherentes con el contexto y socialmente adecuadas.
Por ejemplo, es distinto expresar mi entusiasmo en el patio cuando puedo correr, gritar, que expresarlo en la sala de clase, ¿no? La misma emoción se puede expresar de maneras distintas en distintos contextos. Y también algo bien importante es que las emociones, muchas veces tenemos emociones ambiguas, ¿no? Por ejemplo, si estamos haciendo una competencia, no sé, en clase, y yo respondo la última pregunta y me gano un premio, una negrita, no, perdón, choquita ahora, puedo estar muy feliz porque gané, pero al mismo tiempo sentirme culpable porque mi amigo no alcanzó a responder la pregunta y gané yo, ¿no? Entonces, ¿cómo expreso esas emociones que son ambiguas cuando estoy sintiendo dos cosas al mismo tiempo? Eso también es parte de la expresión de emociones y de la competencia emocional. Y el último componente, que lo hablaron harto antes, que tiene que ver con la regulación de emociones, ¿ya? Se basa en la idea de que las emociones no son por sí mismas ni buenas ni malas, sino que son parte del ser humano, nos dan información, y aunque a veces no tengamos quizás mucho control sobre lo que sentimos, sí tomamos varias decisiones respecto a qué le mostramos a los demás, ¿ya? Qué expresamos a los demás sobre nuestras emociones. Entonces, la regulación se divide como en dos grandes tipos. Yo puedo regular emociones a la baja, o sea, mostrar menos emoción, menos intensidad de la emoción que tengo. Por ejemplo, si me entregan una prueba, me fue mal, me siento decepcionada, pero no quiero que mis compañeros lo noten, muestro como que no me importa mucho, ¿no? Estoy bajando la intensidad de mi emoción. Y en otros casos, pongamos el mismo ejemplo, me entregan la prueba y me dio un poco de pena, pero no tanto, pero me voy a poner a llorar y voy a hacer un show a ver si el profesor me da otra oportunidad para subir mi nota, ¿no? Ahí también estoy regulando una emoción, en ese caso estoy intensificando una emoción para alcanzar un objetivo, ¿ya? Esas son maneras también de regular emociones. Entonces la regulación puede ser más hacia la baja, más hacia la alza. Y el conjunto de esas tres habilidades, la combinación, el conocimiento de emociones, la expresión de emociones, la regulación de emociones, es lo que se conoce como competencia emocional. Y la competencia emocional no tiene que ver necesariamente con yo ser competente para alcanzar mis propios objetivos, sino que también tiene un componente muy de bien común, ¿no? La competencia emocional es también para el servicio de otros, para la fraternidad, para crear una comunidad de curso y una comunidad social más amplia en otros contextos. Por lo tanto, si lo pensamos, que nuestros estudiantes desarrollen competencia emocional es algo muy importante. Es importante para ellos mismos, ¿no? Como un bien en sí mismo, porque es importante poder identificar lo que nos pasa, poder regularlo adecuadamente. Es importante también para las interacciones sociales. Cuando yo manejo mejor mis emociones, puedo negociar mejor con otros, puedo percibir al otro a veces con más empatía, puedo calmarme, tomar distancia. Es importante también para el aprendizaje académico, por lo que les mostraba inicialmente, las emociones tienen un impacto bien importante, a veces subestimado en el aprendizaje, pero además, si miramos el mundo actual, ¿no? Que uno ve guerra, violencia, ataques en redes sociales, pucha que sería importante que nuestros estudiantes desarrollaran competencia emocional, ¿ya? Para también construir una mejor sociedad. Entonces, de que es importante, espero haberlos convencido que la competencia emocional es muy importante. Eso era como para definir un poco y que estemos todos en la misma página respecto a qué nos referimos cuando hablamos de competencia emocional. Y como les mostraba en este modelo inicial, uno de los factores, o sea, el factor que influye más directo en que los estudiantes desarrollen, aprendan competencia emocional, son las interacciones sociales. Las interacciones sociales con la familia, en las iglesias, en las comunidades donde están, y en el colegio esas interacciones sociales son principalmente con profesores y con pares. Hoy día, en virtud del tiempo, vamos a hacer un zoom solamente a la parte de los profesores, porque podríamos estar en esto un semestre entero, eso es lo que hacemos en la universidad, pero ahora solamente nos vamos a enfocar en los profesores por un tema de tiempo y porque creo que puede ser también más relevante para ustedes. Ya, entonces eso fue de manera general la primera pregunta. ¿Por qué es importante la socialización de emociones? Es importante porque está pasando igual en el colegio, hagamos lo que hagamos, estamos sintiendo emociones
los profesores, los estudiantes y cómo gestionamos, cómo manejamos, qué mensajes más implícitos o más explícitos les damos a los estudiantes acerca del mundo de las emociones, va a influir en el desarrollo de su competencia emocional. Y queremos que nuestros estudiantes sean emocionalmente competentes por su propio bienestar, por su aprendizaje académico y también para construir una sociedad más equitativa, más justa y más compasiva. Entonces pasemos a la segunda gran pregunta, el segundo tema, que es ¿qué prácticas docentes influyen en la socialización de emociones? Acá, como les decía, la socialización de emociones va a pasar igual, ¿ya? Entonces lo que voy a enfatizar un poco es qué es lo que sabemos desde la investigación de cómo se realizan estas prácticas en maneras que promueven de mejor manera la competencia emocional. Entonces, desde la socialización de emociones hay tres grandes prácticas que se han identificado que influyen en cómo los estudiantes desarrollan competencias emocionales. Y esto para cualquiera que ha estado en aula no van a ser muy sorpresivas. La primera de ellas es el modelaje, ¿no? Cómo nosotros como adultos expresamos emociones, regulamos nuestras emociones, le enseña a los niños acerca de cómo expresar y regular sus propias emociones. Lo que está en la base de esto es el aprendizaje por observación. Para los que conocen a Bandura, como ese tipo de teoría, esta idea de que los estudiantes están constantemente observando y aprendiendo de los modelos que tienen alrededor de ellos. Por lo tanto, nosotros somos modelos que modelamos cómo expresar y cómo regular emociones. Y esto también pasa en la familia, tal como lo veíamos en el ejemplo, el modelo del padre, uno replica los modelos y a veces casi sin darnos cuenta también replicamos los modelos de los profesores, los modelos de los pares. Por lo tanto, hay harto que está pasando acerca de aprendizaje de emociones a través del modelaje. Una segunda práctica es cómo respondemos a las emociones explícitas que manifiestan los estudiantes, ¿ya? En general, la respuesta se ha estudiado mucho más a emociones negativas que generan malestar, como la rabia, la pena, ¿no? Que son mucho más salientes para uno como profesor en el momento, ¿ya? Entonces, la respuesta a emociones también le entrega información a los estudiantes acerca, por ejemplo, de qué emociones son válidas, a quiénes se le responde acerca de sus emociones, y eso le va transmitiendo información a nuestros estudiantes acerca de cómo responder a otros, de qué emociones se aceptan o no, etc. Lo que está en la base de la respuesta a emociones es la idea de sensibilidad, las teorías del apego, que básicamente plantean que con el paso del tiempo se van creando patrones y uno va generando expectativas de cómo comportarse, cómo interactuar con otros. Entonces, por ejemplo, cómo a mí me tratan en el tiempo, en el día a día, es como yo aprendo a tratar a otros, ¿ya? Esa es un poco la lógica que está detrás de esto. Entonces, cómo responden a mis emociones, como yo aprendo también a responder a las emociones de otros. Y por último, la enseñanza explícita de emociones, que tiene que ver con entregarles información a los estudiantes acerca de emociones. Esto puede ser en instancias planificadas, como vimos antes, por ejemplo, en estas clases de aprendizaje socioemocional que se implementan en una clase de orientación, en una jefatura de curso, etc. Pero también a veces se enseñan explícitamente emociones en situaciones que emergen en el día a día, en conflictos, en dificultades, en estudiantes que te comparten algo que les está sucediendo y uno trabaja con ellos acerca de qué está pasando. Entonces ahora vamos a ver más o menos con un poco más de detalle cada una de estas tres prácticas. La primera es el modelaje de emociones y de regulación. Modelar, como les decía, son las acciones visibles que los adultos realizan y que le entregan información a los estudiantes acerca de emociones. Pueden ser verbales, hay veces uno modela etiquetar una emoción, por ejemplo, explicar lo que está pasando, pero muchas veces el modelaje es no verbal, ¿no? Una mirada, como girar los ojos, como ¡ay, me tiene chata! ¿Ya? Es una manera de expresar una emoción, o a veces tocar a un estudiante, ¿no? Como expresarle cariño. Son también maneras de modelar que no necesariamente son verbales y que ocurren aún más en cursos más pequeños, con niños en edades más pequeñas. El modelaje, como dije desde el principio respecto a la socialización, no siempre es intencional, de hecho la mayoría de las veces no es intencional, pero igualmente los niños están siempre observando y aprendiendo
acerca de lo que observan. Y puede darse también en cualquier momento del día. Si bien yo estoy un poco más enfocada en la sala ahora, también el modelaje ocurre en otros contextos en la escuela. ¿Qué es lo que sabemos del modelaje? Que mientras más intencional es, o sea, mientras más yo lo estoy haciendo a propósito con la intención de modelar cómo expresar una emoción, cómo regular una emoción, tiene mayor efecto en la competencia emocional de los estudiantes. Y para eso se han identificado, mediante como estudios con obras de observación en salas de clase, algunas estrategias que educadores utilizan para modelar emociones. Muchas veces, incluso sin darse cuenta. El primero es narrar emociones propias, ¿ya? Esto, por supuesto, no se hace todo el rato ni cada vez que uno tiene una emoción, pero sí por momentos narrar, ¿no? Poner en voz alta, pucha, que estoy frustrada porque yo había preparado algo, nos cambiaron todos los planes, ¿no? Es una manera de conectar lo que uno está experimentando con una palabra, mostrárselo a los estudiantes y que también se cree que tiene un efecto en la competencia emocional porque de alguna manera valida las emociones que se están teniendo y le transmite ese mensaje a los estudiantes. Sobre todo con emociones más negativas, ¿no? Como validar que a veces uno está frustrado, que a veces uno tiene rabia, que a veces uno tiene pena, ¿ya? Poder mostrar eso también le entrega el mensaje a los estudiantes que eso es parte de la experiencia humana. Lo segundo, esto es súper difícil de hacer, narrar estrategias de regulación. ¿Ya? Esto es una cita textual de una sala de educación parvularia, donde una niñita se cayó, todos se rieron, y la educadora dice, uy, tuve una reacción automática de risa, pero me di cuenta que Kiara se podía sentir mal, así que respiré hondo y preferí no seguir con esa reacción, ¿no? Está modelando de manera súper explícita, súper intencional al grupo de niños, que ya le pasó lo mismo, se iba a reír, pero se detuvo un segundo, pensó en la consecuencia que podía tener en la otra compañera y reguló su reacción. Es una manera, de nuevo, bien intencional de modelar cómo regular emociones. Y por último, sobre todo con los niños más chicos, donde todavía se trabaja mucho más desde el juego, un espacio bastante ideal para modelar emociones es a través del juego de fantasía, ¿no? Cuando están jugando al doctor, es decir, como, ay no, me puse una inyección, me pone tan nervioso, me duele, ¿no? Una manera como bien concreta de traer el mundo de las emociones, ayudar a los niños a empezar a comprender que distintas experiencias se conectan con distintas palabras. Eso en general del modelaje. Lo que sabemos hasta ahora es que mientras más intencional, tiene un efecto más positivo en el desarrollo de competencia emocional de los estudiantes. Y algo que también se ha estudiado harto últimamente es la asociación entre el estrés, dado los preocupantes índices a veces de estrés, de depresión, de salud mental, que se observan en trabajadores de educación, cómo el estrés afecta el modelaje, ¿ya? Esto tiene que ver con lo que les decía, con la prevalencia de estrés en educadores, que sabemos que es mucho más alto incluso que a veces en otras profesiones donde también se trabajan con seres humanos, como la enfermería, como el trabajo social, en parte porque es un trabajo estresante y en parte también por condiciones estructurales que lo hacen estresante, ¿no? Entonces sabemos que a la fecha nuestros educadores están pasando por niveles de estrés bastante elevados. ¿Por qué importa preocuparnos de esto? Porque el estrés, la depresión, se asocian con un mayor modelaje de emociones negativas, ¿ya? O sea, yo ando más frustrada, ando con más rabia, ando más irritable cuando estoy estresada, como probablemente nos pasa a todos. Y si bien eso no es malo en sí mismo, porque modelar emociones negativas también es muy importante para los niños y tenemos evidencia desde la ciencia de que los niños necesitan que se modelen emociones negativas porque eso las validan, las hacen sentir como parte de la experiencia humana, les hacen sentir cómodos y que pueden compartirlas. Pero cuando yo estoy constantemente demostrando emociones negativas en respuesta a lo que los niños hacen, que es lo que pasa cuando uno está estresado, ¿no? Que todo lo que hace me molesta, es preocupante porque le está transmitiendo a los niños el mensaje de que ellos están molestando, de que no hay tiempo para ellos, etc. En otras palabras, se asocia con mucha menor sensibilidad y con menor respuesta a las necesidades de los niños.
A mí esto me ayuda harto a pensarlo como, no sé si han visto o han tenido casos cercanos de depresión postparto, a mujeres cuando les da depresión postparto que te dicen, no quiero ni ver a la guagua, como que no la quiero ver, me molesta. Eso mismo le pasa un poco a los educadores cuando están deprimidos, no quieren como conectarse con los estudiantes, ¿no? Porque los superan, entonces empiezan a tomar distancia, ¿ya? Y eso hace que todo lo que los estudiantes hacen los irrite, los moleste, les quite la paciencia, ¿no? Y eso pasa cuando nuestros educadores llegan a niveles muy elevados de estrés. Y por eso es preocupante el estrés desde el modelaje y los mensajes que le estamos transmitiendo al niño y que están escuchando en el día a día, en esta cotidianeidad de la escuela. Y por último, las expresiones de emociones más de rabia, de frustración, de estar irritable, cuando los adultos no logran regularlas, ¿no? Constantemente, también empiezan a afectar negativamente el clima, ¿no? Porque se crea un poco un círculo vicioso, ¿no? Si yo siento que estoy molestando al educador, voy a andar más pesada, ¿no? Me va a portar más mal. Y eso va a hacer que el educador tenga menos paciencia, que esté más irritable y empieza a escalar un poco el conflicto y la agresión, lo que afecta negativamente el clima de aula. Entonces, esto es como un paréntesis para tener bien pendiente el efecto que el estrés puede tener en la socialización de emociones diarias en la escuela. La segunda práctica es la respuesta, cómo respondemos cuando los niños demuestran emociones. Acá les puse varios ejemplos de respuestas que uno observa en lo cotidiano en salas de educación parvularia, que es donde esto es parte de la investigación, pero en las salas de educación parvularia se imaginarán hay bastante llanto, ¿ya? Entonces estos son ejemplos relacionados a eso, decir a los niños no llores, o déjate de llorar, ya no estás en sala cuna, si no te das con las guaguas, eso es algo que uno escucha bastante frecuente. Otro ejemplo de respuesta, déjame darte un abrazo, o bien decirle no hay razón para estar triste, ¿no? Como minimizar lo que le pasa, no puedo hablar contigo si no te calmas, ¿no? Un poco obligando a que se calmen primero, vamos a buscar otra cosa para hacer, una manera de distraer el llanto, ¿no? Entonces vamos a buscar otra cosa. Educadores que a veces como acompañan a los niños a resolver el problema, respiremos juntos para buscar qué hacer. Que intentan reflejar lo que le pasa, necesitas descansar, no es para tanto, otro ejemplo de minimizar, o cuando tengo pena, a veces a mí me ayuda a mojarme la cara, a tomar un poco de agua. Esos son ejemplos bien variados de respuesta en este caso a la emoción de la pena, expresada a través del llanto, y se los quise poner para que piensen cómo el patrón de cuando uno constantemente está recibiendo alguno de estos tipos de respuesta, cuál es el mensaje que empieza a recibir, ¿no? ¿Puedo expresar una mi emoción? ¿Tengo que cambiar rápido de cosas? ¿Alguien me va a acompañar siempre? ¿No? Les van dando a los niños distintos tipos de mensajes. Y también para que vean que las respuestas a las emociones están pasando igual, ¿no? Y cómo respondemos es algo que podemos elegir. No se trata de hacer algo necesariamente hacer más cosas a una rutina que ya está cargada, sino que lo que hacemos a veces es hacerlo de manera un poco distinta. Responder nace básicamente de que los niños están sintiendo, expresando un montón de emociones en la sala de clase, y eso hace que haya muchas oportunidades a lo largo del día para responder a lo que le pasa a los estudiantes. ¿Cómo nosotros reaccionamos a las emociones de los estudiantes? Como les mostraba en estos ejemplos, les está transmitiendo información, ¿no? Si a mí me dicen no es importante, no llores por eso, me están diciendo como no hay que llorar, hay que seguir. Si a mí me están diciendo pucha, tienes mucha pena, respiremos juntos, busquemos una solución, me están un poco diciendo que está bien sentir eso, que hay alguien para mí. Si me están diciendo déjate llorar o te vas donde las guaguas, me están diciendo que esa es una emoción que no está permitida en este contexto, ¿no? Esas distintas respuestas nos van entregando distintos mensajes. Y las respuestas se clasifican entre un continuo entre respuestas que validan la emoción y respuestas que invalidan la emoción. Se imaginarán que las respuestas que validan la emoción se asocian con mayor competencia emocional. De hecho, hay un estudio reciente que muestra que los niños con las conductas más disruptivas, o sea, los niños que las educadoras de hecho rankearon como ojalá este niño no viniera hoy día para que mi día sea mejor y me resulten todas mis experiencias de aprendizaje,
Esos niños, cuando las educadoras se observa que validan más sus emociones, pese a la dificultad, los niños las dibujan a ellas, las representan de manera mucho más positiva. Entonces, creo que es un resultado bastante esperanzador que incluso niños de 3, 4 años son capaces de percibir a las educadoras de manera más positiva cuando ellas validan más sus emociones. Ejemplos de respuestas que invalidan la emoción: decirle solo está fingiendo, déjate actuar como guagua, ¿ya? Son ejemplos que invalidan la experiencia que está teniendo el niño. O bien lenguaje que minimiza: está todo bien, no es para tanto, cálmate, sigamos, vamos más rápido, ¿ya? Que la usamos mucho en el día a día, es fácil caer en eso porque andamos todos corriendo, ¿no? Entonces es fácil también como intentar apurar y que no pase nada, pero eso es algo que minimiza la experiencia de emoción. Por supuesto, todos lo vamos a minimizar alguna vez. Estamos pensando en el patrón, ¿no? Si yo siempre minimizo, ¿qué le estoy diciendo? Que no es importante experimentar eso, que no hay tiempo para vivir esa experiencia. Y por último, el lenguaje que aparta. Les contaba al principio que la mayoría de mi trabajo es en educación parvularia, básica, más o menos hasta los 9, 10 años, que es un periodo donde todavía se espera que los niños necesiten regulación de un otro, ¿ya? Por lo tanto, el lenguaje que aparta en estas edades es un lenguaje que invalida la emoción. Cuando uno le dice al niño, cálmate solo y después vuelve, uno no espera a estas edades que todavía puedan calmarse solo. Y eso hace que invaliden un poco el que haya alguien disponible para ayudarlos a regular su experiencia. Por el contrario, respuestas que validan son respuestas que reflejan lo que el niño está experimentando. Por ejemplo, cuando decirle, uy, es súper entretenido, ¿verdad? Lo estamos pasando bien, ¿ya? Son respuestas que validan la experiencia que el niño está teniendo. Lenguaje que afirma, lo contrario al lenguaje que un poco minimiza. Decirle, por ejemplo, si un niño está enojado porque alguien lo tocó, decirle explícitamente, si no te gusta que te toquen, díselo con palabras, ¿no? Yo reconozco su experiencia y le doy otra opción. O bien, estás con pena, es difícil despedirse, cuando los niños lloran cuando los van a dejar, por ejemplo, a la entrada del jardín o a la entrada de los primeros días. Es una manera de validar la emoción que está sintiendo. Algo importante es que se trata de validar la emoción, no necesariamente la conducta, que eso es algo que se ha malentendido bastante, ¿no? Hay que validar todo, entonces hay que dejar que los niños hagan lo que quieran, no, ¿ya? Los niños necesitan los límites son muy importantes. Es válido que sientan rabia, no es válido que la expresen pegándole a un otro, ¿no? Entonces, una cosa es validar, es muy importante distinguir entre validar la emoción versus validar la conducta, ¿ya? La conducta, cuando no es la conducta adecuada, siempre hay que marcarla, pero no por eso invalidar lo que el niño está sintiendo. Y por último, la enseñanza explícita de emociones. Como les decía al principio, tiene que ver con proporcionar información de emociones, con esta idea de que el mundo de las emociones hasta cierto punto es un conocimiento, al igual que una asignatura que se puede aprender, que se puede enseñar, que se puede practicar. Experiencias de aprendizaje planificadas, o sea, momentos donde uno intencionalmente prepara una actividad para enseñar acerca de emociones, que son las más típicas de las primeras edades, el uso de cuentos, ¿no? Para aprovechar de hablar sobre emociones, ayudar a identificar sobre emociones. No tienen que ser cuentos de emociones, a veces una historia. En general las historias infantiles tienen en su narrativa siempre a un personaje le pasa algo, le da pena, se cae, le quitan un juguete, lo que sea, y esas experiencias ayudan a que los niños se conecten y también a aprender a identificar emociones en ellos mismos o en otros. Enseñar técnicas de regulación emocional, como la técnica de la tortuga que está ahí en la foto, respiraciones, algunas de las técnicas que nos enseñaban antes, ¿no? Hablarse de manera positiva, enseñar ese tipo de cosas de manera explícita. Usar títeres o muñecos es algo sobre todo en los primeros años que les ayuda mucho a los niños a identificarse con el títere, con el personaje y aprender, por ejemplo, pasos para resolver conflictos desde un otro, que es este personaje que uno está observando. Usar tarjetas de emociones, otros recursos visuales que son más concretos y les ayudan a entender, conectar una emoción, por ejemplo, con una palabra. Hacer clases o lecciones de alfabetización emocional, o sea, como de vocabulario más básico, más concreto, de emociones.
usar arte, manualidades para expresar distintos tipos de emociones con colores, con texturas, etc. Y en cursos más grandes esto muchas veces, la enseñanza sobre aprendizaje emocional se basa más en técnicas para manejar el estrés, en resolución de conflictos sociales, en toma de decisiones en situaciones límite, etc. Se va cambiando la manifestación en los distintos años, pero no significa que no se necesite en cursos más grandes. Y también, como les decía, no solamente se enseña en actividades planificadas, muchas veces se enseña también en situaciones espontáneas que emergen a lo largo de una jornada en los contextos escolares. Algunas estrategias generales en términos de alfabetización emocional, con los bebés más o menos de 0 a 3 se trabaja harto con gestos que los ayudan a poder expresarse de manera intencional antes de poder hablar o de tener palabras. Eso les ayuda mucho a conectar gestos con la experiencia que están teniendo, poder comunicarla, y eso da mucho control. Lo mismo que nos pasa a los adultos con las palabras. Cuando logramos ponerle una palabra, ponerle nombre a lo que nos está pasando, es más fácil controlarlo, intervenir, actuar sobre ello, manejarlo, ¿no? Cuando le preguntamos en general a adultos, hagan el ejercicio, a veces uno les dice, a ver, ¿cuántas palabras de emociones conoces? Antes, pre-pandemia, la gente te decía unas 5, post-pandemia decían unas 8, pero existen más de 100, ¿ya? Para darles una idea de la cantidad de experiencias, matices que uno puede tener y que a veces ni siquiera tenemos la palabra para nombrar lo que nos pasa. No va a faltar eso. Ya, como les decía previamente, la enseñanza explícita de emociones tiene a la base esta idea de que estamos construyendo guiones o esquemas acerca de las distintas emociones, que nos permiten conectar una conducta con una emoción, con las claves verbales, con las claves no verbales. Y en los primeros años, mucho del trabajo de clases o más enseñanza explícita de temas emocionales tiene que ver con ir construyendo estos guiones, ¿no? Con ir creando guiones, con irlos enriqueciendo con más información, con más matices. Y a medida que pasa el tiempo, muchas veces el trabajo tiene más que ver con ir revisando estos guiones que tenemos, ¿ya? Que ya los tenemos a veces tan internalizados que no nos damos ni cuenta. Les voy a poner un ejemplo medio egocéntrico para eso, pero yo crecí en una familia donde la puntualidad era muy importante. Donde la puntualidad era súper importante, ¿ya? Entonces, para mí, cuando alguien llegaba tarde, me generaba como ansiedad. O sea, si yo iba a llegar tarde, me generaba mucha ansiedad. Siempre tenía que estar como lista a tiempo antes de partir. Y me pasó cuando empecé a hacer clases en la universidad, que llegaba un estudiante tarde y era como, no quería venir a la hora. No se levantó temprano a propósito. No le interesa mi curso. Empezaba como al tiro a activar un guión y hacer atribuciones respecto a la intencionalidad de los estudiantes. Y tuve que en parte revisar ese guión para poder empatizar, tomar la perspectiva de los estudiantes y que sí, hay veces que estaban llegando tarde porque eran flojos y no se habían levantado como yo pensaba, pero había muchas veces que los estudiantes estaban llegando tarde porque venían de lugares súper lejanos, que habían hecho un esfuerzo a las 5 de la mañana por llegar a mi clase. Entonces también te permite, tomando la perspectiva, mirar de una manera más compleja, más empática y más humana también, ¿no? Y eso tiene que ver con ir revisando nuestros guiones que uno tiene como adulto, que influyen en cómo interactuamos con los niños, pero también en cursos superiores ir revisando los guiones que ya tienen. Acá súper breve algunos ejemplos de guiones como comunes en niños pequeños. Ya empiezan a asociar, por ejemplo, los cumpleaños, los regalos, los amigos implican que yo estoy feliz, ¿no? Son bien estereotípicos, pero para darles una idea. O que cuando peleo por un juguete, algo no me resulta, etcétera, me da rabia, ¿ya? Estos son ejemplos de guiones y esta idea que está a la base de la enseñanza explícita de emociones. Eso me lo voy a saltar por tiempo. Ya. Y para los últimos 4 minutos que me quedan, ¿qué pueden hacer los directores para apoyar la socialización de emociones? Volviendo a este modelo inicial que les mostré, si se fijan, las interacciones donde se da la socialización de emociones de los estudiantes, donde están aprendiendo, están influidas en parte por el funcionamiento socioemocional de los adultos, ¿ya? El estrés, la salud mental. Entonces, parte de lo que pueden hacer los directores es cuidar a quienes cuidan, ¿no? Todos los esfuerzos que se hagan por
reducir a veces, dentro de lo posible, estrés innecesario que tienen los profesores o tareas innecesarias que les puedan liberar un poco de tiempo. Me ha tocado ver en colegios que han creado sus propios como rincones de descompresión cuando tienen un momento muy difícil, ¿no? Todo lo que se puede hacer por cuidar a quienes cuidan ayuda a que las interacciones que los docentes tengan sean más promotoras de el desarrollo emocional estudiantil. ¿Qué sabemos desde la investigación también? Que hay 3 tipos de recursos que cuando hay acceso a estos recursos a nivel de escuela, los docentes manifiestan o se observan que utilizan más estas prácticas de las maneras esperadas. El primero es acceso a consultoría de salud mental, que son muchas veces lo hacen dentro de los colegios, la dupla psicosocial, el psicólogo, y la consultoría de salud mental, no cualquiera. Lo que sabemos desde la investigación es que consultores que vayan a observar la sala, trabajen con el profesor para hacer un plan, ayuden al profesor a veces también a revisar sus propias atribuciones, le da, ayuda bastante con el modelaje, porque ayuda a veces a los profesores a tomar distancia, un poco esto mismo que les daba con mi propio ejemplo, a tomar distancia y a mirar la situación de una manera distinta, y además a sentirse acompañados en que no están solos trabajando con casos que son particularmente difíciles. El acceso a salud mental se ha asociado sobre todo con modelaje más positivo, probablemente porque baja un poco el estrés asociado a esos casos. Lo segundo es el acceso a un currículum socioemocional de calidad, probablemente no cualquiera, pero sí sabemos, y es bastante obvio, que el acceso a un currículum socioemocional se traduce en mayor enseñanza explícita de emociones, ¿ya? Y eso favorece el desarrollo de competencia emocional. Y además hay alguna evidencia reciente, que esto es algo no intencionado en los currículums socioemocionales, pero que los profesores, al tener que enseñar este tipo de contenido a niños y al irlos estudiando y trabajando, también van haciendo sentidos de ellos en sus propias vidas, ¿no? Entonces también van, a veces si enseñan a respirar, practicando respirar ellos mismos, y eso ayuda a que a veces el uso de un currículum socioemocional se asocie con mayor presencia plena de los profesores o menores índices de desgaste profesional. Y por último, los profesores reportan que estos temas más de vincularse con los estudiantes, de interactuar con los estudiantes, de apoyarlos y acompañarlos en el manejo de emociones, es algo que nunca vieron en la formación inicial docente. Les reconozco que es un desafío incorporar esas cosas también en la formación inicial, que también tiene sus creencias y prácticas súper arraigadas, pero los profesores dicen que son áreas donde no han tenido ningún tipo de capacitación previa. Un poco uno partió y nos tiraron a hacer esto, ¿no? Por lo tanto, capacitación en estas áreas. Y ahí el rol de los líderes es filtrar, porque hay un montón de capacitación en estas áreas, muchas no necesariamente particularmente buenas, ¿no? Pero capacitación, acceso a poder practicar entre pares, probablemente las simulaciones puede ser una muy buena estrategia, a tener recursos, esto desde bibliotecas del profesor, donde hay acceso a recursos, libros que pueden consultar, y eso también ayuda a que los docentes utilicen un poco más de esta práctica. Entonces, para terminar y que se vayan con algo concreto, les voy a dejar 3 sitios web donde hay recursos que son de bastante calidad. Son sitios web no chilenos, porque asumo que ustedes ya tienen acceso al CPIC, a la Agencia de la Calidad, a la Subsecretaría de Educación Parvularia, a fundaciones locales. Entonces, por eso intencionalmente puse otro sitio web, y esta presentación igual la van a tener. Pero este es el NCPMI, que trabaja principalmente con conductas disruptivas. Si ustedes se meten a la biblioteca de recursos y filtran por español, hay un montón de recursos disponibles gratuitos para trabajar distintos temas de regulación de emociones, conductas, etc. Una segunda es el Resource Hub de educación inicial, donde tienen videos con videoclips de distintas prácticas para trabajar temas socioemocionales, también académicos. Todos los videos, si bien están en inglés originalmente, tienen subtítulos en español. Entonces son un súper buen recurso a veces para trabajar en un consejo de profesores, con algún colega, de cómo se ve en la práctica estas distintas cosas, y dan ideas, a veces modelos que a veces uno tanto necesita. Y por último, Greater Good in Education. Esta es una página de la Universidad de California en Berkeley, donde también tienen un montón de recursos y los tienen clasificados desde el bienestar del adulto en sí mismo, estrategias para trabajar el bienestar del adulto, el bienestar de estudiantes, y las relaciones al interior del colegio. Son todos recursos gratuitos. Esta lamentablemente está en inglés,
pero hoy en día si ustedes ponen como Google Traducir, lo hace todo en español, así que les dejo el dato. No sé si es oficial, pero para que sepan. Y para terminar, esos son los 3 temas que vimos, no voy a repasar porque sé que estoy en el tiempo, pero los quiero dejar con una cita para pensar. Cuando un niño no sabe leer, ¿qué hacemos? Le enseñamos a leer. Cuando un niño no sabe nadar, ¿qué hacemos? Le enseñamos a nadar. Cuando no sabe multiplicar, matemáticas, ¿qué hacemos? Le enseñamos matemáticas, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando un niño no sabe comportarse o no sabe manejar sus emociones? ¿Le enseñamos? ¿Es esa nuestra primera reacción? Algo pasa que nos cuesta un poco completar esa última oración, ¿no? Le enseñamos, lo castigamos, solemos inclinarnos más rápido hacia el castigo en vez de enseñar este tipo de conocimientos también. Eso era todo, muchas gracias y ahí está mi correo cualquier cosa. Muchas gracias, Pilar, por tu excelente presentación. Yo me quedo con una frase que tú dijiste muy importante. Validar las emociones no significa validar la conducta. Yo creo que refleja claramente o sintetiza claramente tu presentación. A nombre de Venturas y Grupo Educar queremos agradecerte por tu participación haciéndote entrega de este libro. ¿Dónde está la Pilar? Me encantan los libros. Desafío TP. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y contarles que Pilar nos va a acompañar en el panel en un ratito más, así que para que vayan pensando acerca de las preguntas que me imagino son muchísimas.